Hola, buen día. Mi compañera Daniela Tovar y yo les damos la bienvenida a nuestro podcast. El día de hoy hablaremos del segundo capítulo de antecedentes de la psicología clínica. Hola Dani, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Sofi, bienvenidos a otro capítulo de Psico Radio y le doy la palabra a mi compañera Sofi para que nos hable un poquito de cómo empezó la etapa de la psicología empírica y quiénes fueron los pioneros de este gran cuestionamiento que ahora empieza en esta etapa. Muchas gracias, Dani. Bueno, primero que nada es importante decir que los griegos fueron aquellos que introdujeron la doctrina empirista. ¿Qué es esta doctrina? Se preguntarán. La doctrina empirista consiste en que el conocimiento procede únicamente de la experiencia. Esta experiencia puede ser interna, que se lleva a cabo por medio de la reflexión, o externa, que se lleva a cabo por medio de las sensaciones. Un ejemplo de esto sería la teoría de los humores de Hipócrates. Esta teoría perduró hasta finales del siglo XX. Esta teoría implica una clasificación donde Hipócrates dividía el humor, el temperamento y los rasgos de la personalidad. A continuación vamos a ver a Sócrates. Sócrates nació en el año 470 a.C. Es de los fundadores de la filosofía occidental y es de los pensadores más grandes que hemos tenido en nuestra historia. Sócrates y Platón reflexionaron acerca de la psique y esta se consideraba el alma como primordial punto de todo. Su centro de pensamiento era la ética y lo moral. Su método inductivo, que era la mayéutica, era utilizada para poder llegar a la verdad por medio de las reflexiones, por medio de las experiencias que el ser humano tiene. También él decía, bueno, una de sus frases más relevantes, de las que más tienen trascendencia, es la siguiente: no se debe enseñar qué pensar, sino cómo hacerlo. Esto lo quería hacer con el propósito de que el alumno generara su propio proceso de aprendizaje. Después tenemos a Platón, quien, como sabemos, era discípulo de Sócrates. Como sabemos, Sócrates no era muy dado a escribir libros o a escribir sus conocimientos, ya que él no creía en esto. De esto se encargó su discípulo Platón. Él fue el que nos dio a conocer todos sus diálogos por medio de los diálogos de Sócrates, diálogos socráticos. Platón fundó la academia, dedicándole así toda su vida a la enseña de la filosofía. Él creía en el mundo de las ideas. Decía que el mundo se dividía en dos partes, en el mundo inteligible y en el mundo sensible. Un ejemplo de esto sería: el mundo inteligible es una idea. Nosotros tenemos la idea de árbol, pero en el mundo sensible ya sería como tal el objeto, estar observando como tal un árbol, no solamente la idea. También esto lo plasmó en su mito de la caverna, la cual quería dar a entender que era importante dejar de confiar en los sentidos de la percepción, ya que estos eran un obstáculo para poder conocer la realidad que se encontraba fuera de ella. También resaltaba mucho que el alma es excelta y todo conocimiento es innato. Fue de los fundadores del innatismo. Esto se refiere a que la experiencia que nosotros al nacer ya tenemos cierto conocimiento, ya tenemos todos los conocimientos adquiridos, pero cuando vamos en el camino de la vida experimentando, vamos recordando esos conocimientos. Y bueno, esos son algunos de los datos más importantes de estos filósofos que han aportado grandes teorías y grandes pensamientos a nuestro hoy en día la psicología clínica. Cuéntame, Dani, ¿tienes tú algún otro filósofo, algún otro tema del que nos quieras hablar? Sí, Sofi, alguien demasiado importante, yo digo que fue pieza clave para, no solo para la psicología empírica, sino para la actual. Y estoy hablando de uno de los grandes maestros y pensadores, obviamente de esa época, y de en toda la historia de la humanidad, yo creo, va a seguir siendo pionero para muchas ciencias y para esta que es la psicología, pues estoy hablando de Aristóteles.
que su periodo de vida fue de 384 a.C. a 322 a.C. Fue uno de los mayores pensadores de la historia. No solo fue precursor de la lógica como disciplina, sino también de la psicología. Y también se le adjudicaba que trataba con la actividad psíquica. Él era maestro de Alejandro Magno, recordar eso. A él se le adjudica el nacimiento de la psicología. Él no cree en un dualismo, él no cree que el cuerpo y alma estén relacionados. Él más bien, su estudio se enfocaba mucho en el alma. Propone igualmente la experimentación. En su escuela, en el liceo, también habla acerca de los 3 tipos de alma, que son la vegetal, la racional y la sensitiva. La vegetal, pues, es para las plantas, ¿no? Y bueno, no para las plantas, sino que trata plenamente de la función de sobrevivir, la nutrición y la reproducción como instintos. La sensitiva, la capacidad de experimentar las sensaciones y el dolor. Y finalmente la racional, que únicamente es con los humanos. La sensitiva, la vegetal es con las plantas, que él pensaba que su único objetivo era alimentarse y reproducirse. La sensitiva, pues son los instintos de los animales, que también tienen sensación de dolor y también experimentan cosas con sus instintos. Y la racional es únicamente a los seres humanos, que es la búsqueda de conocimiento, el entendimiento del bien del mal y la búsqueda de la felicidad. Esta tercera alma, se podrá decir, que nos cuenta Aristóteles, tiene la capacidad de trascender después de la muerte. Cuando a él le hablaban de muerte, él no estaba asustado, él no mostraba un miedo hacia esa palabra y hacia ese hecho, sino que mostraba una gran felicidad porque al mundo metafísico. Entonces, él se enfocó mucho en el estudio de alma porque decía que desde mi cuerpo veo y vivo las experiencias. Entonces, también decía que de los sentidos, él tiene las experiencias a través de los sentidos, a través de todo esto que se ve y que cada quien lo interpreta conforme a sus experiencias también. Y podemos decir también que Aristóteles es el primer psicólogo de procesamiento de la información. Entonces, si hablamos de psicología aristotélica, podemos ver antecedentes y similitudes con ciertos conocimientos y teorías psicológicas de hoy en día, Sofi. Y pues sí, Aristóteles definitivamente es un pilar de la psicología actual, aun cuando solo estudiaba el alma y no precisamente la mente, que el concepto mente pues es mucho más lejano en ese tiempo, pero ya se tenía una idea. Y después de Aristóteles viene la caída del Imperio Romano de Occidente en el 470 después de Cristo. Sofi, y con esto, pues sí, ¿no? Acaba tan importante etapa en los griegos, en la psicología, y la verdad se me hace muy interesante porque pues ya se pensaba, o sea, se me hace súper interesante porque ya se pensaba que venía después de la vida, ¿no? Si venía otra vida, si nada más nuestro cuerpo se queda aquí o se va con nosotros. Todo esto recapitulando también los egipcios, o sea, todas esas formas tan diferentes de pensar y en un contexto tan diferente, se me hace muy interesante y la verdad, wow, ¿no? Son unos temas muy, muy reflexivos y que hay que tomar mucho en cuenta.
¿Tú qué piensas, Sofi? No, pues la verdad a mí también me impresionó más que nada de que ya empezaban a hablar como ellos, o sea, como sabemos, ellos tres hablaban mucho sobre el alma, ¿sabes? O sea, lo ponían como algo principal. Desde esa época ya empezaban como a empezar a indagar más a fondo, no solamente en lo biológico, ¿sabes? Entonces eso la verdad me gustó muchísimo. Y también lo que más me llamó la atención, aparte del alma, es esa parte de los sentidos, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, ahorita en clases hemos estado viendo mucho de que el desarrollo comienza siempre por los sentidos, todo lo que conocemos, todo lo que vivimos, todas esas experiencias siempre van a pasar por algún sentido. Entonces, de que ya lo concebieran desde esa época, se me hace muy, o sea, muy adelantado, o sea, siento la verdad que se adelantaron mucho a su época y la verdad que genial, con razón, se les considera uno de los, bueno, un de los personajes más importantes y que más relevancia han tenido a lo largo de nuestra historia, ¿no? Sí, claro, por supuesto, totalmente de acuerdo. Y después de aquí, Sofi, después de Aristóteles, ¿quién sigue? ¿Qué pensamiento sigue, no? O sea, queremos saber más acerca de qué seguía al pensar, ¿no? Si ya teníamos este Ujú. concepto de alma, si ya teníamos la idea de que teníamos que buscar la felicidad, que teníamos, más que nada, yo creo que la siguiente época es después de la vida, ¿no? También nos preocupa eso. Sí, Yo pienso. no, sí, 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 te entiendo. Bueno, mira, Dani, me alegra mucho que estés como interesada en el tema y espero que también las personas que nos escuchen se estén interesando tanto como nosotras. A continuación, yo les voy a hablar de la psicología en la Edad Media. Primero que nada, la Edad Media fue un periodo histórico que inició a partir de la caída del Imperio Romano. Es una época gobernada por la Iglesia, ya que esto fue por la llegada del cristianismo y la adopción de esta como una religión oficial del Estado romano. Y así es como surge el milenio cristiano, en donde los temas filosóficos y psicológicos se sometieron a conceptos tales como el concepto de Dios y la salvación del alma. Aquí fíjate que se inició un periodo de estancamiento cultural porque hicieron así como un corte y era nada más lo que decía Dios, lo que significaba Dios y todo era teológico, básicamente. O sea, no querían información que proveniera de otros lados a menos que fueran teológicos. Sus principales autores fueron bueno, les voy a hablar de los tres más importantes. Uno de ellos es San Agustín, quien tomaba a Dios como el fundamento de toda realidad. Es el máximo representante de la escolástica y él proponía que conocer a Dios era la meta a la que todo ser humano y toda mente humana quiere llegar. También está San Buenaventura, quien hablaba del dualismo del alma y cuerpo, y esto es de lo que tú hablabas, ¿no? De que al morir, ¿qué pasa? Entonces, él lo que decía es que el cuerpo es solamente un vehículo para el alma terrenalmente, Ok. y a la hora de que fallecemos, este vehículo se queda aquí y el alma es el que sube, ¿no? Es como nada más un transporte para el alma aquí terrenal. También tenemos bueno, él propone también dos conocimientos, que es el corporal y el espiritual. El corporal, que es a través de los sentidos, nuevamente vemos ese concepto, y el espiritual, que ese conocimiento se obtiene de Dios. También uno de los exponentes más importantes de este periodo es Santo Tomás de Aquino, quien afirmaba que no se puede dividir el cuerpo del alma, ya que ambos provienen de Dios. Entonces podemos ver cómo cambió de una cuestión solamente de alma a una cuestión de alma acompañada con Dios y acompañada con los sentidos. La verdad a mí estas propuestas me interesan muchísimo. La verdad, me habría encantado hablarles un poco más de esto, pero pues por el tiempo no se puede. Pero si pudieran investigarlo, la verdad están muy interesantes las propuestas de todos aquellos principales autores de esta Edad Media. ¿Tú tienes algo que comentar acerca de esta edad? Sí, Sofi. Mira, yo sinceramente en esta edad pienso que, pues sí, claro, se tuvo una fuerte influencia de la iglesia hacia el Estado. No podemos Ujú. dejar pasar desapercibido que
yo siento que en esta época, así como lo hemos visto, por ejemplo, la Edad Media, la Edad Baja, la Edad Media Baja, la Edad Media Alta, todos estos contextos que se dan, las cruzadas duraron 300 años, Sofi, y eran guerras que se hacían o que se peleaban en nombre de Dios. O sea, si te pones a pensar un poquito, sí fue muchos años, 300 años son muchísimos, Sí, varias bastante. generaciones pelearon guerras que pues ni siquiera se podría decir, pues sí, no, el problema era de su generación, pero imagínate toda la manipulación que se hacía con esas personas que para pelear guerras en nombre de un Dios que claramente tú y yo sabemos que pues él no apoya las guerras, ¿no? O sea, Exactamente. sí, entonces fallecieron 2 millones de personas. El propósito de esto, de las cruzadas, pues era reconquistar la Tierra Santa, ¿no? Que es Israel, Jerusalén y Palestina, cosa que ahorita todavía andan en pleito ahí, y la verdad también con Siria y Turquía, ¿no? Todavía siguen en pleito hasta hoy en día, y lo que querían era proteger a los peregrinos, ¿no? Hubo 9 cruzadas, las primeras 3 son las más importantes. La primera es la cruzada de los príncipes, la segunda es la caída del cristianismo, ahí sí perdió el cristianismo, y la tercera es la cruzada de reyes. Esta época, Sofi, me parece, ¿cómo explicarlo? Me parece que las ideas de aquí son muy extremistas, y te voy a decir por qué. Investigando todos estos temas, vi la película del Nombre de la Rosa, no sé si las hayas visto. Sí, sí la conozco, una gran película, la verdad. Muy Ah, fuerte, pero gran sí, película. sí, y mira, si te fijas, eh, bueno, no sé tú qué pienses, pero por ejemplo, eran personas que creían en Dios, eran personas que estaban cerca de Dios, la conocían muy, muy bien, y aún así ve todas las cosas que hicieron, ¿no? O sea, si Ujú. recuerdas, pues hubo relaciones sexuales, hubo también pues favores entre los propios monjes. O sea, no se las vamos a spoilear porque ojalá que la vean, pero sí, Sí, la sí, verdad sí. sí, sí es una película verdaderamente que describe todo este contexto de la Edad Media, y la verdad me parece que sí fue un, como tú dijiste, sí se paró el conocimiento, ya que lo pararon por conveniencia propia, Sofía. O sea, todo esto era bajo una conveniencia, y también hablando de conveniencias, me recuerda a la religión protestante, que pues obviamente, pues como no le convenían las leyes que decían que de Dios, que eran de Dios, pues mejor se fue a crear su propia religión al Dios que cada quien quiere ver, ¿no? Y que como cada quien Sí, quiere vivirlo. Entonces, estos paradigmas que se cambian ya no tanto de qué quieres hacer tú, sino qué está bien hacer. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿qué está bien hacer? sí, sí, sí. Recordemos que pagaban diezmos, o sea, pero un diezmo elevado, o sea, un diezmo es el 10% de lo que Ujú. ganas. Ellos les quitaban, yo creo que un 70 o hasta más a las personas pobres. Y si recuerdas ahí en la película, veías que no se podían reír, porque pensaban que reír era malo y reír era olvidarse del temor a Dios. O sea, y nosotras sabemos que reír no tiene nada que ver con eso. O sea, entonces es como, se me hace muy extremista, la verdad. Se me hace un paro en el conocimiento por querer manipular a las personas que no tenían esta educación, que no podían leer los libros de Aristóteles, de muchos filósofos, y sí se guardó, sí está, no sé si todavía está en secreto tanto conocimiento que los Sí. cleros guardaron y resguardaron, hasta con su propia vida, en las Ujú. iglesias. Entonces, sí es muy,
muy, muy intenso este tema, la verdad. ¿O tú qué piensas? Porque no, a mí me parece bastante extremista. No, la verdad estoy totalmente de acuerdo contigo con la mayoría, creo que con todos los puntos que has dicho. Y sabes que a mí también realmente me impresionó muchísimo eso, ¿sabes? El control que tiene la iglesia del conocimiento que, o sea, lo que ellos creían que era conocimiento pertinente para la sociedad, lo publicaban, si no, lo resguardaban. Y la verdad, eso de la risa a mí me causó conflicto, porque es como de, sí, la risa te hace olvidarte del miedo, y eso es lo que quiere Dios, o sea, Dios no quiere que vivas con miedo. Y cuando hablamos de temor de Dios, no nos referimos a temerle de muerte, ¿no? O sea, sino se refiere a un temor que nos haga respetarlo, ¿no? O sea, saber que si no cumplimos con sus leyes, pues o sea, nos va a costar en algún momento, ya sea cuando llegue el juicio. Bueno, yo en lo personal sí creo en el juicio final, pues ahí ya sería cuando se Exacto. designaría, pues si lo que Las hiciste estuvo bien o no, consecuencias de ¿no? tus actos, claro. Exactamente, y pues para eso están los 10 mandamientos, ¿no? O sea, y son totalmente comprensibles, o sea, no matarás, respetarás a tu madre y a tu padre, no desearás a la mujer de tu prójimo, o sea, son cosas que moralmente yo las considero correctas. Y están Entonces, consideradas correctas, o sea, la ley, pues yo pienso sí, que sí, entonces, ¿no? sí. Bueno, ¿sabes qué? Lo malo es que ahorita no tanto, o sea, no por todos. Como que ya se está Exactamente. perdiendo ese valor que tenía Dios en nuestras vidas, ¿no? Entonces, la verdad sí se me hizo una película muy, muy interesante porque pues yo sí soy católica, entonces como que ver todo lo que hacía la iglesia antes, pues sí es como de no inventes, ¿por qué la regaban tan feo cuando Dios no es lo que quería eso? O sea, no entiendo qué se les metía en la cabeza para creer que eso era lo que Dios quería. ¿Por qué Dios querría que trataran más a las personas, mal a las personas? ¿Por qué querría que sufrieran, ¿no? O sea, cuando Exacto. Dios lo que quiere es que tú seas feliz, que disfrutes de la vida y que estés bien, ¿no? O sea, mental y físicamente. Entonces esa película, la verdad, como que sí te hace cuestionarte muchas cosas, ¿no? Y pues ver la historia de esos tiempos, de la iglesia, cómo ha cambiado ahorita y cómo muchas personas siguen como en ese pensamiento, pues sí te hace replantártelo, ¿no? O sea, tú en qué Sí. crees y también estar arraigado a lo que crees, o sea, tú sabes que lo que crees está bien y así te puedes dar cuenta con esas películas de cuántas cosas la gente hacía como para que hoy en día las personas piensen que ser católico o cristiano está mal, ¿no? Y O sea, yo creo pues sí tienes que, razón, ajá, es otra oportunidad. exactamente. Y yo creo que es válido cada quien como quiera vivir a Dios, ¿no? Pero pues Sí, aquí sí, o sea, aquí sí lo hacían con dolo, o sea, sí llega alguien ujú, y lo manipula. Eso es lo que yo veo mal. Entonces, mmm, sí es una época muy difícil porque hasta los abusos o por ejemplo, asesinatos, todo, se les iba a ellos, o sea, ujú, ellos juzgaban bajo una ley mmm, a su conveniencia, o sea, la verdad, exactamente. la verdad sí fue una época muy dura, pero pues ahora sí que salieron y no me voy a adelantar porque eso va a ser el próximo capítulo, Sofi. Por Sí, sí, esta sí. vez es todo. No, nos da mucho gusto que nos acompañen en este segundo capítulo, que esperemos lo estén disfrutando, esperemos que puedan darnos sus críticas constructivas, puntos de vista, ¿no? O sea, ¿ustedes qué creen que la iglesia sigue siendo lo mismo? Ahorita, pues, en esta época también salieron muy, muy buenas filosofías, la verdad tampoco hay que ver lo malo Sí. solamente, pero ustedes qué piensan, ¿no? O sea, siempre cada quien se debe de hacer un criterio de qué nos queda, qué todavía de esta época hay en el mundo actual. Y eso es lo que nos debería importar, ¿no? Base que Sí. está construida nuestra sociedad, base que están construidos nuestros valores, base que, ¿por qué decimos que esto está bien o que está mal? Como decía Aristóteles, o sea, sí hay bien y mal,
y nuestra razón, él decía, nuestra razón de ser es buscarlo, el bien y el mal, y saberlo diferenciar y decir qué quieres hacer, ¿no? Pero Sofi, muchas gracias por estar aquí. No sé si quieras agregar No, de algo nada. antes de que nos vayamos con nuestros oyentes. No, pues agradecerles por escucharnos y más que nada es que si van a dar sus críticas constructivas, si van a dar su opinión, que todo se haga de una manera respetuosa, ¿no? Porque también hay que respetar las formas de Exactamente. pensar de todos y aquí estamos para aprender unos de otros. Y pues ya para no hacer más largo esto, Dani, me despido. Nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias a todos por escucharnos y esperemos de verdad que les haya gustado. Nos vemos, muy buen día. Hasta luego, Sofi. Esto fue Psico Radio. Nos vemos hasta la próxima.